Shalom, Dios te bendiga, el Eterno te guarde grandemente. Espero que hayas empezado una hermosa semana después de este precioso Shabbat que hemos compartido con el Eterno, por supuesto, y mediante la fe en Yeshua. Bueno, hermanos, yo hago este video solamente para incentivar o alentar a ustedes y a mí mismo a que no perdamos la esperanza en el Mesías Yeshua. La palabra de Dios dice en la carta de Pedro que el Señor no retarda su venida, pero lo está haciendo por amor a las almas, para que más personas se conviertan y crean en su Hijo Yeshua. ¿Está? Miren, hermanos, a mí lo único que me preocupa y me alarma un poco es que, vuelvo a insistir, tenemos que seguir escudriñando las escrituras, tratar de no decir amén a lo que no pueden decir otros líderes, porque somos seres humanos y podemos errar. Pero la palabra de Dios no se equivoca. El cielo y la tierra, dice la palabra misma, pasará, pero la palabra del Eterno permanecerá para siempre. Está. Y yo solamente quiero recordar lo que dijo el Señor Yeshua. Yo no he venido para abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirla. Amén. Y hasta que no pasen los cielos y la tierra, las cuales no pasaron, ni una coma ni una tilde de ella puede transgredírsela. Al contrario, hay que guardarla, porque dice que aquel que no guarde hasta el más mínimo de los mandamientos será llamado, en la versión Reina Valera dice que será llamado pequeño en el reino de los cielos, pero en la versión original tengo entendido que se dice nomos, o sea, nada. Ahora, ¿por qué guardamos los mandamientos de Dios? ¿Para ser salvos? ¿O porque hemos sido salvos? Porque hemos sido salvos. Se supone que si el Espíritu Santo se derramó en nosotros y hemos nacido de nuevo, no tenemos que renegar de los mandamientos de Dios, de Elohim, porque no son gravosos. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque a veces luchamos tanto con nuestra carne. Precisamente porque estamos en un proceso, como dicen los apóstoles de las Escrituras, donde tenemos que seguir luchando con esperanza en Yeshua, de que vamos a crecer a la estatura del varón perfecto, que precisamente es Él. Mientras nosotros tengamos en claro lo que dice la palabra del Eterno y la vivamos, nada puede ser de tropiezo a nuestras vidas. Ahora, si nosotros nos dejamos influenciar por espíritus seductores que obran a través de personas que dicen ser los dueños de la verdad absoluta, y ahí estamos fritos, amados hermanos. ¿Entienden? Ahora, la cuestión también es ser promotores de la verdad o promover la verdad, pero siempre con un espíritu sano, lleno del Espíritu Santo, porque no sirve de nada decir ciertas verdades con ironías, con burlas o con jactancia, porque la gloria es del Eterno y los méritos son de su Hijo. Nosotros no somos nada sin Él. Todos los méritos son de Él. Hoy yo aclaraba en el Facebook, yo no soy ni católico, ni evangélico, ni adventista, y hoy por hoy tampoco soy sistemáticamente de las raíces hebreas, ya que hay varias posturas dentro del movimiento de las raíces hebreas. Yo lo único que sé, amados hermanos, es que Yeshua a mí me llamó ser hijo de Dios, hijo de Yahweh, por la fe en Él. ¿Y quién es Yeshua? Yeshua es el Hijo del Eterno, no es el mismo Eterno Todopoderoso. Él es el mediador, es el Mesías, el que descendió de los cielos, el que vino en carne y sangre. Y mediante mi emuná en Él, obviamente que eso también, esa emuná requiere de un arrepentimiento, me lleva a ¿qué? A entender que yo ya no soy
un goyim o un gentil pagano, soy un justo de las naciones. ¿Pero por qué? Porque fui justificado por los méritos del Señor Yeshua, y eso me hace ser justificado ante el Padre. Eso me lleva a ser un olivo silvestre injertado al olivo natural, pero a un olivo natural que creyó en Yeshua. No estamos hablando de toda la casa de Judá que se jactan de ser el olivo natural. No. Y esto no es agredir al judaísmo ni a mis hermanos judíos, para nada. Yo tengo entendido, de acuerdo a la palabra, que seas judío o no, vos debés nacer de nuevo. Debemos nacer todos de nuevo mediante la fe en Yeshua. Y a eso es lo que me quiero enfocar en este mensaje. Muchos están perdiendo la esperanza celestial, la fe en la esperanza celestial. Acuérdense que así como Yeshua dijo que no vino a abrogar la Torá y los profetas, también dijo que el reino de Él no es de este mundo. Entonces nosotros no podemos, arraigar nuestras raíces hebreas en lo terrenal. No, mis hermanos, no es así. Los cielos nuevos y la tierra nueva no va a ser sobre esta tierra llena de pecado, llena de iniquidad, llena de maldad. Por favor, tengamos presente, muy presente, cuál es el centro del mensaje del Evangelio. Es la Torá, por supuesto, pero para esa Torá hubo un sacrificio tremendo que tuvo que hacer el Hijo de Dios. Es la pasión de Él. Ese es el contenido central del mensaje y la esperanza de que así como Él resucitó de entre los muertos, porque Él es la primicia, Él es el Bikurim de la festividad, Él la cumplió, así también resucitaremos los que muramos creyendo en Él, obedeciéndole a Él, o seamos transformados cuando Él regrese en un abrir y cerrar de ojos para encontrarnos en las nubes con Él. Amén. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado, muchísimo cuidado en la manera que queremos indagar la palabra. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, por favor. Porque si bien Yeshua cuando vino y de antemano fue anunciado por los profetas, dice la palabra que Él era de la estirpe de David, de la casa de Judá, de la tribu de Judá, pero Él siempre aclaró de que el reino no es de este mundo. Su reino no es de este mundo. Que el reino de los cielos vino a acercarse a nosotros. Pero hay un reino eterno en los cielos. Y esto no se trata de ser de una determinada denominación. Porque lo primero que me van a decir mucha gente de las raíces hebreas, sobre todo los de la teología de las dos casas, y que yo todavía sigo conservando una doctrina cristiana, no pasa por si sos cristiano o no sos cristiano, pasa por lo que está en la palabra. Si ustedes leen la carta a los Hebreos capítulo 11 y entienden en qué estaba segmentada la esperanza de los profetas, dice claramente de una Jerusalén celestial. Entonces hubo ciertos cumplimientos proféticos en contexto, pero lo fundamental de toda la palabra era llevarnos hasta el Mesías. Por eso Abraham es nuestro padre de la fe. Abraham es nuestro padre de la fe. Y nosotros, los que no tenemos sangre judía o israelita, somos justos de las naciones, justificados, injertados y también copartícipes ahora de los pactos, de las promesas. Por eso debemos guardar Shabbat, festividades, etcétera, etcétera, pero siempre teniendo en cuenta que nuestra esperanza es celestial, no es terrenal. Por favor, mis hermanos. Otro de los puntos que yo hoy había expresado y creo conveniente compartirlo
acá en YouTube, en el canal. Yeshua no es Salomón, que se va a casar con 200 iglesias como esposa. La esposa es una sola, ¿está? Donde dice que de Israel y los que creyeron en él, las naciones, hizo una esposa. Pero las naciones tienen que venir, injertarse a Israel. ¿Está? La novia es una Israel que cree en Yeshua y su esperanza es celestial, no es terrenal. ¿Está? Entonces, mi hermano, si vos saliste del cristianismo, no es para que te vayas al judaísmo, ni para que te vaya a ningún ismo. Es para que estés arraigado en la palabra del Eterno, donde la esperanza es celestial. ¿Está? Porque carne y sangre no heredan el reino de los cielos, sino es nuestra alma. ¿Está? Así que bueno, como siempre, yo oro para que estemos todos en la unidad del Espíritu, para que nos dejemos ya de jorobar con tantas diferencias, y esto no quiere decir que hagamos apología al ecumenismo. Yo no transo con el ecumenismo, amados hermanos. ¿Está? Otra de las cuestiones fundamentales, si vamos a volver a la Torá, y algunos están planteando el tema del Shabbat, también quiero recordarle no solamente el cuarto mandamiento, sino el primer gran mandamiento. Shema Yisrael Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Por favor, si ustedes dicen estar segmentados en las raíces hebreas, y no me refiero al sistema, sino a conocer realmente la fe hebrea, pero siguen sosteniendo de que Yeshua es Dios, que Yeshua es el Eterno, y amados hermanos, están errando otra vez. El Eterno, el Padre, es el único Elohim, y lo dice Yeshua y lo vuelve a reiterar en el Evangelio de Marcos capítulo 12 y recalca lo que dice en Devarim capítulo 6 verso 4, el Shema. Cuando él dice Shema Israel, no está diciendo yo Israel soy el único Dios, no dice eso. Y en el Evangelio de Juan 17, verso 3, él dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios vivo y verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien tú has enviado. Eso dice Yeshua. Y si ustedes me van a decir, no, Pablo dice lo mismo, no, mentira. Primera de Corintios capítulo 8 dice que muchos creen en diferentes dioses, pero nosotros creemos en un solo Dios, en un solo Elohim, y también en un solo Señor. Y cuando dice el Señor, está hablando de Yeshua, de Yahoshua, el Mesías, a quien muchos todavía le dicen Jesús. Créanme, amados hermanos, que a mí no me molesta si ustedes le dicen Jesús o Yahshua. Acá lo primordial es tener en claro quién es el Padre y quién es el Hijo. Y Juan, el apóstol Juan, dice que la comunión es con el Padre y con el Hijo. Y no dice aquel que niega que Yeshua es Dios, ese rechaza al Padre. No dice eso la palabra. Dice aquel que niega que Yeshua es el Hijo de Dios, ese está rechazando al Padre y tiene el espíritu del anti-Mashiach. Entonces, ojo, muchísimo ojo, cuando dicen que están volviendo a la Torá y no tienen en claro el primer gran mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo. Y esa es otra de las cuestiones que me interesa plantear antes de cerrar el mensaje de este video. Nosotros no podemos decir que proclamamos el Evangelio alineado a la Torá, teniendo en cuenta ahora que tenemos una identidad israelita en el espíritu, y yo no estoy diciendo que somos la Israel espiritual basado en la teología dispensacionalista. Estoy hablando de una sola identidad, porque de dos pueblos Yeshua hizo uno. Siempre fue así. Lo que yo me refiero es que no perdamos el hilo conductor a lo que remarcó Yeshua, de que nosotros tenemos moradas que Él está preparando allá en los cielos.
¿Está? Pero para ser herederos de esa morada nosotros tenemos que tener frutos. Fruto al 100 por 1 del Espíritu Santo. Entonces, ante estas diferencias y ante estos procesos que el Eterno aún está tratando con nosotros, no podemos estar bloqueando a un hermano de la fe en el WhatsApp o en el Facebook, o tratarle de hijo del diablo. Nosotros no tenemos esa autoridad. Ni vos ni yo somos quien pareciera a uno hijo del diablo. Te doy un ejemplo. Yo no comparto la teología efraínita de decir yo soy Efraín, yo soy de la casa de Efraín, pero no por eso el que sostiene esa teología yo le voy a decir satánico o hijo del diablo. No. Para mí está errado. Por supuesto que está errado porque no se alinea. Yo creo que hubo un cumplimiento con la teología de las dos casas, por supuesto, porque eso lo remarca los profetas, Jeremías, Ezequiel, pero hay que ubicarse en el contexto. Eso se cumplió. Y vuelvo a remarcar, cuando la casa de Israel del norte fue esparcida por el rey Sargón, de 400.000 personas, solamente 27.000 fueron esparcidas. Muchos volvieron y quedaron asimilados como judíos. Entonces, cuando uno habla de judíos, en los tiempos que Yeshua caminó en la tierra, no solamente está hablando de la tribu de Judá, o de la tribu de Leví, o de la tribu de Benjamín. Había israelitas que se lo llamaban judíos porque estaban en Judea. Y después tenemos los mezclados que estaban en Samaria, que si ustedes conocen la historia siempre jugaron a dos puntas. Es más, cuando Yeshua quiso predicarle en un momento a los samaritanos, lo trataron mal, y ¿qué dijeron los apóstoles? Tuvieron una actitud bastante parecida a la que hoy puedo ver en muchos creyentes, y Yeshua le exhortó porque ellos querían que caiga fuego del cielo como Elías hizo derramar sobre muchos. Y él le dijo, no, ese no es el espíritu con el que tenemos que comportarnos nosotros. Y fíjense, Yeshua fue amable, le habló a la mujer samaritana, usó una mujer. Esa mujer después llamó a un montón de personas hablándole de quién era el Mesías, y ellos vinieron y creyeron y se entregaron. Entonces, no me pueden decir que nunca volvieron lo de la casa del norte. O sea, yo me refiero a usar la teología de las dos casas en vigencia hoy por hoy. No es bíblico, para nada bíblico. Aparte, Colombia, Perú, México, Argentina no están en Siria. Y esos 27.000 que el rey Sargón esparció y que a lo largo de los siglos después se perdieron, fue en Siria, no en América Latina. Hay que estudiar un poco más historia, hermanos. Y yo lo digo con mucho amor, con mucho respeto, pero por favor. Ahora, independientemente, supongamos que ustedes sean israelitas de sangre o tengan descendencia israelita, ¿en qué le cambia a ustedes si no creen en Yeshua? ¿Me entienden lo que le digo? ¿En qué les cambia? Porque Yeshua entonces le dijo a Nicodemo, Nicodemo, ¿no te he dicho que si no naces de nuevo no podés entrar al reino de los cielos? No podés ver el reino de Dios. Entonces, tengamos en cuenta, tanto los que son judíos o los que son israelitas, como los que no lo son, todos tenemos que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Ahora, eso sí, mientras estemos en esta tierra y no pasen los cielos y la tierra, no podemos anular la Torá. Jamás. Jamás de los jamás. Amén. Así que bueno, mis hermanos, sigamos caminando, corriendo hacia esa meta a través de Yeshua, el único camino, verdad y vida. Y tengamos mucho cuidado cuando decimos que estamos en las raíces hebreas, porque a veces, sin darnos cuenta, podemos estar negando a Yeshua de 1000 maneras. Les pido oración por mí. Yo voy a seguir orando por todos ustedes, porque yo no oro solamente por los hermanos de acá de Resistencia Chaco Argentina, sino por todas las naciones, sobre todo por los hermanos misioneros, por los que son perseguidos, independientemente de qué denominación sean.
Ojo, aclaro. Oraré por hermanos cristianos, pentecostales, bautistas, presbiterianos. Esto es muy conocido ahora en China del Dios Todopoderoso. No importa. Yo sé que el Espíritu Santo, tarde o temprano, a muchos le irá mostrando la verdad. Y a nosotros nos irá corrigiendo también. Acá la clave es guardar los mandamientos del Eterno y el testimonio de Yeshua, porque esa es la perseverancia de los santos. Amén. Muchas bendiciones. Sigamos escudriñando la palabra, y si tenemos que enseñar, enseñemos. No critiquemos ni matemos al otro con la lengua, porque ni un homicida hereda el reino de los cielos y ningún escarnecedor tampoco hereda el reino de los cielos. Está solamente aquellos que guardan los mandamientos de Dios con un espíritu manso, benigno, amable, con fe, dominio propio, sobre todo en la lengua, como dice el apóstol Jacob, el autor de la carta de Jacob. Amén. Muchas bendiciones. Shabbat tov, feliz inicio de semana. Y no nos olvidemos, Yeshua viene por una novia sin arruga y sin mancha. Y si no estamos en santidad, no podemos ser parte de esa novia. Shalom.